Buenos días, mi nombre es Daniel Silva y esta es la segunda parte de la actividad de psicopatología, en la cual continuaré hablándoles sobre la conciencia, ya que este fue el lugar en el que habíamos quedado en la parte anterior. Les iniciaré a hablar sobre lo que es normal y patológico dentro de la conciencia. Y es que para esto hay diversos criterios definitorios, siendo algunos de los más acertados, según algunos expertos, el criterio clínico, el criterio social y el criterio jurídico, tal como lo vimos en la actividad anterior. Ahora, en cómo se evalúa la conciencia, el método de evaluación varía dependiendo del caso y la escuela psicológica que se decida utilizar, sin mencionar que también dependiendo del grupo etario, ya que no es lo mismo evaluar a un niño que a un adulto o anciano. Para esto se utilizan métodos diferentes, siendo los predilectos en muchos casos para niños, por ejemplo, pruebas proyectivas que si bien se centran en el inconsciente, también revelan mucho sobre el consciente, aunque esto, por supuesto, es una alternativa de la entrevista, ya que muchas veces un niño quizás no cuenta con el lenguaje suficiente y en caso de adultos mayores existen incluso pruebas psicométricas que revelan un estado y nivel del envejecimiento cognitivo y el nivel de la conciencia, por supuesto. Ya habiendo dicho esto, ahora les iniciaré a hablar sobre la orientación, siendo esta una función básica de la cognición, ya que estar ubicados tanto en espacio como en tiempo resulta de vital importancia incluso para la supervivencia, ya que por supuesto no estar bien orientados en épocas antiguas podía significar un verdadero peligro mortal. De allí su importancia y es que para las ciencias de la salud, la orientación es precisamente eso, ser capaces de reconocer el lugar y el momento en el que se está, y ser conscientes también de en dónde se encuentran las cosas que se supone deberíamos recordar, como la ubicación de nuestras casas o familiares, y su importancia radica en que ser capaces de identificar este tipo de cosas representa normalidad, mientras que no hacerlo, una potencial patología, y la forma de evaluarlo según el rango de edad en realidad no varía demasiado. Lo que cambia dependiendo de la edad es la expectativa que se tiene en cuanto a sus respuestas, por lo cual, por ejemplo, si se está evaluando a un infante, no se espera demasiado, y esto no necesariamente significa patología, es decir, dependiendo del rango de edad se podría ser más flexibles, ya que como en todo se debe entender el contexto. La siguiente función mental de la cual les hablaré es la correspondiente a la atención, la cual es un estado de alerta y observación que le permite a las personas realmente estar enfocados en lo que están haciendo, o percibiendo, volviéndolas conscientes de lo que ocurre ya sea dentro o fuera de ellos. No obstante, la atención se puede clasificar primero en atención activa y voluntaria, que es aquella que el sujeto dirige de manera consciente hacia algo. Luego tenemos a la atención activa involuntaria, la cual se dice que es el resultado de una percepción llamativa, es decir, algo resaltante que dirige la atención hacia ello, a pesar de que el sujeto muchas veces no sea consciente de la razón específica. Por último tenemos a la atención pasiva, que es la atraída sin esfuerzo y casi por accidente. No obstante, lo normal en cuanto a atención es que una persona sea capaz de tener estos tres tipos, principalmente los primeros dos, ya que debe ser capaz de mantener atención focalizada en temas, objetos o conversaciones, etc. Sin que sea distraído con facilidad, ya que de lo contrario se podría iniciar a hablar de algún tipo de déficit de atención o trastorno disociativo. Y por supuesto, la forma en la que se evalúa esto también varía según la edad, ya que las pruebas se enfocan de maneras diferentes y se tienen expectativas distintas, pero únicamente eso. Las formas de evaluar a la atención serían someter a la persona ante tareas y pedirles que las realice mientras se mide su consistencia, es decir, el que puedan mantener la atención durante un tiempo. Aunado a esto, también se debe hablar de la concentración. Y es que si bien la atención y la concentración se relacionan, no deben ser confundidas, ya que la concentración indica básicamente una centralización de la mente hacia un objeto o actividad, apartando al resto de las cosas de nuestro panorama. No obstante, al ser un término similar al anterior, debo aclarar que lo que determina el si es o no normal recae en si una persona es capaz de entrar o no en dicho estado de concentración. Y por supuesto, esto varía de la misma manera que el punto anterior, según el grupo etario.
aunque cabe destacar que un estado de concentración es más difícil de alcanzar que uno de atención, por lo cual incluso se ha llegado a hablar de que si una persona únicamente puede prestar atención pero no concentrarse, también podría ser el indicador de algo. Seguidamente, entonces ahora les hablaré sobre la memoria, siendo esta la capacidad del cerebro de retener y evocar información hacia nuestra mente para que podamos manejarla de manera consciente. Es decir, la memoria es el proceso por el cual aprendemos y se almacenan los datos para poder utilizarlos posteriormente al momento de que los procesamos inicialmente. Es decir, posterior al momento en el que se introdujeron a nosotros los datos. Y se clasifican en memoria a corto y a largo plazo, siendo la memoria a corto plazo aquella que se encarga de la información fugaz que va únicamente hasta los 15 o 20 segundos. Es decir, la memoria a corto plazo iría entre este periodo, 15 y 20 segundos. Esto en respecto a la permanencia dentro de nuestra mente. Y nos sirve para ser capaces de hilar una conversación, por ejemplo, recordando por instantes frases sexuales para poder responderlas, entre otras cosas. No obstante, la memoria a largo plazo sería todo aquello que se extienda por delante de este plazo, aunque si bien en realidad también existe debate sobre si existe algo tal como la memoria a mediano plazo en el ámbito científico. Seguidamente, cabe destacar que la normalidad en cuanto a la memoria depende de la retención de información precisamente, ya que si falla la memoria a corto plazo, las funciones sociales de aprendizaje y ejecutivas de una persona se pueden ver significativamente mermadas. Aparte de que si un sujeto no está reteniendo recuerdos a corto plazo, tampoco se puede esperar que lo haga a largo plazo, por lo cual resulta absolutamente patológico si no pudiese lograr este tipo de cosas. Aunque por otro lado, si todo esto se cumple, entonces sería normal, ya que no habría síntoma de nada, a menos de que a pesar de recordar las cosas, la persona inicie a mezclar o alterar memorias de una manera muy marcada. Ahora, para finalizar este punto, el de la memoria, cabe destacar que la manera de evaluar no varía según el grupo etario. Lo que varía son los resultados del individuo. La única manera en la que suelen variar de sobremanera los tipos de prueba que se aplican es cuando se les aplica a niños o a adultos mayores. Sin embargo, para el resto son bastante modelos y estandarizados, ya que lo que se suele hacer es que un especialista le indique a una persona que intente recordar cosas en tiempo real frente a ese mismo especialista y se evalúa si es capaz de hacer esto con éxito o no. El siguiente punto del que les hablaré corresponde al pensamiento, el cual clínicamente se define como la capacidad de formar ideas utilizando símbolos relacionados, y es un proceso que ocurre dentro de la mente por lo general relacionado con el lenguaje, también con la memoria y la lógica, lo cual por supuesto está relacionado también con la inteligencia de la persona en cuestión. No obstante, entre los tipos de pensamiento encontramos el pensamiento inductivo, el interrogativo, el creativo y el analítico, los cuales deben estar presentes en una persona de manera lúcida y sin rasgos de neurosis o psicosis para poder decir que la persona tiene un pensamiento normal, y el investigador analizará el pensamiento generalmente mediante entrevistas diseñadas estratégicamente de acuerdo a la edad y condiciones del paciente, ya que por supuesto con un niño no se puede utilizar la misma terminología y temas durante la entrevista que con un adulto o adulto mayor. Sin embargo, no obstante, también existen algunos tipos de pruebas y exámenes, como la prueba METS y el test de Watson. Ahora a continuación les hablaré sobre el lenguaje, siendo este la manera en la cual una persona se comunica haciendo uso de simbolización, siendo el más predominante, por supuesto, el lenguaje hablado, que utiliza palabras para representar una cosa o situación en específico, en la cual el receptor pensará por asociación al escuchar o leer la palabra o las palabras. Pero sin embargo, existen diferentes tipos de lenguaje, clasificándose en lenguaje verbal y no verbal, refiriéndose al hablar y al escribir por una parte, y por otro lado al utilizar lenguaje de señas o algún otro tipo de esta naturaleza, como el braille, aparte de también incluir expresiones que transmitan mensajes sin necesidad de incluir palabras, ya que esa es justo la definición del lenguaje no verbal, como el lenguaje corporal, que sería otra expresión de los no verbales. No obstante, el cómo se evalúa a estos es bastante diverso,
ya que depende en gran medida del tipo de lenguaje que utilice la persona. Sin embargo, en rasgos generales, clínicamente se toma como normal a todo aquel que es capaz de expresar sus pensamientos haciendo uso de alguna de estas herramientas anteriormente mencionadas. Aparte de que, de no existir algún tipo de discapacidad como ser mudo, sordo o ciego, se espera que una persona pueda utilizar el idioma verbal hablado sin mayor dificultad, por lo cual la patologización de lo normal o patológico dependerá de estos dos factores, sin mencionar que la evaluación y la expectativa también, por supuesto, dependerá de la edad del individuo al momento de someterlo a las pruebas, registrando, por ejemplo, su fonología o un test como el EDA o el EDAF. Seguidamente, ahora les hablaré sobre la afectividad, siendo esta el cómo se le llama a la cualidad responsable de darnos una experiencia vital más íntima, haciéndonos sensibles ante las cosas, ya sean internas o externas, ya que es el factor afectivo humano el que hace a la mente y al pensamiento un espacio en el cual conviven también las emociones, dándole una carga anímica a lo que ocurre tanto dentro de nosotros como fuera. No obstante, el afecto se clasifica en afectividad activa y pasiva, siendo estas, respectivamente, la que crean un estado de excitación en las personas y la que ocurre cuando hay una inhibición de la actividad individual. Cabe destacar también que lo normal en esta categoría vendría de la mano del criterio clínico, siendo un afecto normal el que carece de expresiones sintomáticas y el patológico aquel que es resultado de un trastorno o enfermedad, lo cual se evalúa principalmente mediante observaciones profesionales ante entrevistas y casi es indiferente de la edad, la forma de evaluación. Esto, por supuesto, excluyendo a la terminología utilizada, ya que, como dije anteriormente, en cuestión de entrevistas, no se puede utilizar el mismo lenguaje con un niño que con un adulto, por ejemplo. Ahora, continuando con el punto siguiente, es decir, el 5.12, explicaré qué es la sensopercepción, siendo esta la integración a la mente de los impulsos eléctricos provenientes de los órganos sensoriales, que llevan a cabo diferentes áreas del cerebro, enfocadas precisamente en la interpretación de la información proveniente ya sea de los oídos, ojos, piel o lengua, para de esta manera poder apreciar la realidad que nos rodea, o al menos una parte de ella. No obstante, en cuanto a lo que se considera normal dentro de esta área, se encuentra el que tanto los órganos sensoriales sean capaces de captar sus respectivos estímulos de forma efectiva, como que las regiones del cerebro respondan de la forma esperada ante estos, es decir, sin modificar internamente lo que se percibió. Por otro lado, como dije anteriormente, la clasificación de sensopercepción depende de la proveniencia de los impulsos nerviosos, y esto incluye a los órganos sensoriales como los antes mencionados, y aparte también a la información como la proveniente de los músculos. Esto en cuestión de localización espacial o equilibrio, etc. Ahora, para finalizar, cabe destacar que existen una diversa cantidad de métodos evaluativos para esta área, tales como las pruebas de visión y audición convencionales, en las cuales se hace que un sujeto vea y escuche ciertas imágenes y frecuencias. Otras podrían ser también las pruebas, por ejemplo, de espacio-percepción, en las cuales se le pide a una persona que sin ver indique en qué posiciones se encuentran sus extremidades, sin mencionar que en realidad pruebas como las de potenciales evocados, resonancias magnéticas o encefalogramas también sirven en este propósito, ya que si se quiere, se puede medir la actividad de las áreas del cerebro encargadas de llevar a cabo las tareas sensoriales, aunque esto aplica casi para cualquier área de actividad cerebral que se relacione con la mente. Buenos días, mi nombre es Daniel Silva y esta es la segunda parte de la